Desde un niño flaco de Rosario, que reescribió la historia del fútbol, hasta un prodigio de Madeira, que convirtió su nombre en un imperio global. Estas son las historias desconocidas que el deporte ha mantenido en la sombra. Cuentas bancarias ocultas en paraísos fiscales. Empresas ficticias que mueven millones a través de las fronteras. Y silenciosos imperios empresariales que crecen a la sombra de las estrellas más brillantes del fútbol. Y todo comienza con un genio silencioso cuyo ascenso desde Sudamérica ocultó los cimientos de un imperio mucho mayor de lo que nadie imaginaba. Lionel Messi. El imperio oculto del mejor de todos los tiempos. Durante años, el mundo lo ha celebrado como un genio en el campo, un jugador cuyo talento parecía casi sobrenatural. Pero lo que la mayoría de la gente nunca ve es cómo, en paralelo a su carrera futbolística, ha construido silenciosamente uno de los imperios financieros más intrincados del deporte. La magnitud de su riqueza conmocionó al mundo por primera vez en 2021, cuando el mundo filtró los detalles de su contrato con el Barcelona. Más de 555 millones de euros por 4 años. El contrato más grande en la historia del fútbol. Para el mundo exterior, esa cifra parecía casi imposible. Pero, en realidad, era solo la parte visible de algo mucho más grande. A puerta cerrada, los investigadores descubrieron una realidad mucho más compleja. Su nombre apareció en los papeles de Panamá, vinculado a cuentas offshore y sociedades ficticias creadas para mover y proteger discretamente millones. No se trataba de movimientos imprudentes, sino de estructuras deliberadas, diseñadas para el control, la eficiencia y el secreto. Más allá del papeleo, sus inversiones contaban su propia historia. Una serie de propiedades en Miami, por valor de más de 15 millones de euros, lo posicionaron en uno de los mercados inmobiliarios más lucrativos del mundo. Y a través de M Hotels, una cadena hotelera en expansión, transformó su marca en un negocio que abarca desde el ecoturismo hasta los inmuebles sostenibles. Poco a poco, construyó una cartera diversificada, empresas tecnológicas emergentes, proyectos medioambientales y participaciones que aseguraron su fortuna, mucho más allá de sus años como jugador. Fue metódico, calculador, y al igual que su estilo en el campo, a menudo invisible hasta que se completó. No se trataba solo de riqueza, se trataba de construir un imperio diseñado para durar. Y aunque su enfoque siempre ha sido discreto, casi oculto, su mayor rival tomaría un camino muy diferente. Porque al otro lado del mar, en Madeira, otro prodigio no solo jugaba al fútbol, sino que se estaba convirtiendo en una marca global valorada en cientos de millones. Si un imperio se construyó en silencio, el otro se construiría bajo los focos. Cristiano Ronaldo, la marca global de Madeira. Si un imperio se construyó en silencio, el otro se construyó a la vista de todos. Desde sus humildes comienzos en la isla de Madeira, este prodigio se convirtió no solo en futbolista, sino en una marca global, transformando la fama en una de las fortunas privadas más poderosas del mundo del deporte. Solo sus contratos como jugador son asombrosos. En el Al Nassr, su contrato se estima en más de 200 millones de euros al año, lo que le convierte en uno de los deportistas mejor pagados del planeta. Pero esto es solo la base de su riqueza. La verdadera historia reside en el imperio que ha construido en torno a su nombre. En el centro se encuentra la marca CR7, una máquina de negocios que se extiende mucho más allá del campo de juego. Su cadena hotelera, Pestana CR7, se extiende ahora por Lisboa, Madrid, Nueva York y Marrakech, combinando el turismo con su inconfundible imagen. No se trata de proyectos vanidosos, sino de activos generadores de ingresos vinculados a algunos de los mercados turísticos más lucrativos del mundo. Pero su alcance no se detiene ahí. A través de participaciones privadas en Madeira, Dubái y las Islas Canarias, se ha asegurado propiedades inmobiliarias de gran valor en regiones que prosperan gracias al turismo y la inversión internacional. Cada propiedad añade otra capa de permanencia a su imperio. Luego viene la cartera de estilo de vida, un arsenal de activos que sirven tanto como símbolos de estatus como inversiones estratégicas. Su colección de supercoches está valorada en más de 20 millones de euros, incluyendo algunos de los modelos más raros del mundo. Un jet privado valorado en unos 25 millones de euros le garantiza la movilidad que desea. Incluso su colección de relojes, con piezas valoradas en millones, funciona tanto como lujo como activos que se revalorizan en el mercado mundial de coleccionistas. Pero lo que realmente le distingue es su capacidad para monetizar la visibilidad. Mientras otros se mueven discretamente, él prospera bajo los focos. Cada imagen, cada asociación, cada acuerdo comercial cuidadosamente escenificado refuerza la identidad de CR7, un símbolo no solo de la grandeza futbolística, sino también del dominio financiero mundial. Su imperio es audaz, expansivo e inconfundiblemente público. Sin embargo, este enfoque, por muy poderoso que sea,
ha inspirado a otros a seguir su ejemplo, mezclando la imagen con la inversión, la fama con la fortuna. Y uno de los ejemplos más claros viene de Brasil, una superestrella cuya carrera ha sido tan famosa por las fiestas y la extravagancia como por los goles, pero cuyas inversiones ocultas pueden sorprenderte. Neymar Jr., el rey de la fiesta con inversiones secretas. Pocos jugadores encarnan la mezcla de espectáculo y controversia como la mayor estrella brasileña de su generación. Conocido por sus deslumbrantes habilidades, sus extravagantes celebraciones y un estilo de vida que acapara los titulares, a menudo se le ha descrito como el showman definitivo del fútbol. Pero detrás de los titulares y las interminables fiestas se esconde algo mucho más calculado. Un imperio financiero oculto que se extiende silenciosamente por varios continentes. En el campo, las cifras son asombrosas. Su traspaso récord al PSG, seguido de su reciente acuerdo con el Al Hilal, le ha reportado un total combinado de más de 300 millones de euros en contratos y bonificaciones. Pero esas cifras, por extraordinarias que sean, solo son la punta del iceberg de su alcance financiero. En Brasil y en toda Europa, controla un imperio inmobiliario valorado en más de 50 millones de euros. Desde mansiones frente al mar hasta apartamentos en rascacielos, estas propiedades no son solo lugares para vivir, sino activos, inversiones estructuradas que crecen silenciosamente mientras los focos se centran en otros lugares. Luego están sus incursiones en el mundo digital. Ha respaldado startups, empresas de videojuegos y proyectos NFT, posicionándose en industrias que fusionan la cultura juvenil con un rápido crecimiento financiero. Para muchos, su nombre es sinónimo de lujo. Yates, helicópteros, jets privados y fiestas por valor de $500,000 de euros o más. Pero detrás del exceso hay una estrategia de diversificación. Convertir la visibilidad en capital riesgo, el estilo de vida en influencia. La paradoja es sorprendente. Públicamente, se le ve como el eterno rey de la fiesta, un símbolo de extravagancia y indulgencia. Sin embargo, en privado, ha invertido cuidadosamente su riqueza en activos diseñados para sobrevivir mucho después de que se apaguen los focos. Sus decisiones financieras, aunque menos discretas que las de algunos de sus compañeros, revelan la conciencia de que las carreras son cortas, pero los imperios pueden ser eternos. Aún así, aunque su historia refleja la tensión entre la imagen y la realidad, el siguiente capítulo pertenece a un jugador que representa el futuro. Joven, disciplinado y ya uno de los mejor pagados del deporte, no solo está forjando una carrera, sino también el proyecto de un multimillonario en ciernes. Del estilo de Brasil, pasamos a la precisión de Francia, donde un nuevo icono está construyendo un imperio diseñado para dominar la próxima era del fútbol. Kylian Mbappé, el futuro multimillonario. Con solo 25 años, ya es uno de los deportistas mejor pagados del mundo. Campeón de la Copa del Mundo, héroe nacional y rostro de una nueva generación de futbolistas. Pero lo que le distingue no es solo su talento, sino su visión fuera del campo. De París a Miami, su fortuna se multiplica a un ritmo que hace que una cosa sea casi segura. Está en camino de convertirse en el primer multimillonario del fútbol de su generación. Su contrato con el Paris Saint-Germain asciende a unos 72 millones de euros al año, sin contar las primas. Si añadimos los incentivos por rendimiento, los derechos de imagen y las cláusulas de fidelidad, la cifra aumenta aún más. Para ponerlo en perspectiva, gana más en un solo mes que muchos profesionales de las principales ligas europeas en toda su carrera. Pero, a diferencia de sus predecesores, está dando forma a su marca con una notable visión de futuro. Los patrocinios de gigantes mundiales como Nike, Dior y Sorare le reportan más de 30 millones de euros al año, al tiempo que vinculan su imagen a industrias que combinan la moda, la tecnología y los coleccionables digitales. Estas asociaciones no son solo patrocinios, sino relaciones basadas en el capital y diseñadas para crecer con él. Discretamente, también ha entrado en el mundo de las fintech y las startups tecnológicas, invirtiendo en empresas centradas en los pagos, los juegos y el blockchain. Para un jugador de su edad, esto supone algo extraordinario: la conciencia de que el futuro de la riqueza no solo pasa por los inmuebles o los coches, sino por posicionarse en la próxima ola de las finanzas digitales. Por supuesto, no ha ignorado los activos tradicionales. Su cartera inmobiliaria incluye apartamentos y casas en París, Mónaco y Miami, lo que le permite estar presente en algunos de los mercados más lucrativos del mundo. Cada compra añade estabilidad a una fortuna cada vez más diversa, global y resistente. Lo que hace que su historia sea notable no son solo las cifras, sino el momento en que se produce. A una edad en la que la mayoría de los jugadores aún están aprendiendo a gestionar una riqueza repentina, él ya opera como un inversor experimentado. El imperio que está construyendo hoy en día
no solo está diseñado para la seguridad, sino también para el dominio, asegurando que cuando su carrera alcance su punto álgido, su poder financiero también lo haga. Y mientras él representa el futuro, otra figura ha elegido un camino diferente, uno que no se basa en la juventud, sino en la reinvención. Un veterano delantero que dejó Europa para perseguir una fortuna saudí, construyendo su imperio en el desierto, con contratos y acuerdos offshore que rivalizan incluso con las estrellas más brillantes. Karim Benzema, la fortuna saudí. Cuando levantó el Balón de Oro, marcó la cima de una carrera definida por la persistencia y la brillantez. Pero cuando decidió dejar el Real Madrid para irse a Arabia Saudí, no fue solo una decisión futbolística, sino una transformación financiera. En Jeddah comenzó un nuevo capítulo, impulsado por una riqueza a una escala que pocos atletas en la historia han experimentado. Su contrato con el Al Ittihad está valorado en más de 200 millones de euros al año, incluyendo salario, bonificaciones e incentivos comerciales. De la noche a la mañana, se convirtió en uno de los deportistas mejor pagados, rivalizando incluso con los gigantes de su generación. Para el fútbol saudí, el fichaje era una cuestión de prestigio. Para él, se trataba de construir una fortuna que asegurara su legado mucho más allá del terreno de juego. Pero, al igual que otros en la cima, no se ha basado únicamente en los contratos. Las investigaciones y los informes financieros han revelado una compleja red de activos ocultos en Dubái, Lyon y Madrid. Las operaciones inmobiliarias, las asociaciones privadas y las participaciones accionarias se entrelazan discretamente, respaldadas por estructuras offshore diseñadas para lo que se denomina educadamente optimización fiscal. En la práctica, esto significa que el dinero fluye de manera eficiente, lejos de la mirada de los reguladores, lo que garantiza la máxima retención de la riqueza. Más allá de los bienes inmuebles, su amor por los automóviles se ha convertido en una cartera de activos por sí misma. Su colección de coches exóticos, algunos valorados en millones, no es solo un capricho. Muchos de estos modelos son raros. Se revalorizan y se comercializan en un mercado de coleccionistas en el que la escasez impulsa los rendimientos. Si a esto le sumamos las asociaciones de jets privados, en las que la copropiedad reduce los costes y mantiene el acceso al lujo, vemos a un deportista que ha convertido su estilo de vida en una estrategia financiera. Para muchos, el traslado a Arabia Saudí parecía el ocaso de una carrera. Pero, desde el punto de vista financiero, fue el comienzo de su capítulo más lucrativo. Al aprovechar el desplazamiento global de la riqueza del fútbol hacia Oriente, se posicionó en la vanguardia de una nueva economía futbolística, en la que los contratos son más cuantiosos, los mercados están sin explotar y las oportunidades se extienden mucho más allá de Europa. Sin embargo, incluso mientras la fortuna crece en Riad y Dubái, otra historia se desarrolla a miles de kilómetros de distancia. Una antigua superestrella, retirada del fútbol desde hace tiempo, ha demostrado que la influencia no termina cuando suena el pitido final. De hecho, ha construido uno de los imperios más sofisticados de la historia del fútbol tras su retirada. Un imperio de marca, propiedad y alcance global. David Beckham, el magnate de los negocios. Para muchos futbolistas, la jubilación supone el fin de la fama. Pero para este icono inglés, solo fue el comienzo. Mientras que algunos jugadores amasan fortunas, gracias a contratos y patrocinios, él convirtió su nombre en un imperio empresarial, uno que le ha hecho tan influyente fuera del campo como lo fue dentro. La joya de la corona de su cartera es el Inter Miami, la franquicia de la MLS, de la que es copropietario. Lo que al principio parecía una apuesta arriesgada, se ha convertido desde entonces en uno de los proyectos más valiosos del fútbol norteamericano. Al asegurarse la participación accionarial, los derechos televisivos y las oportunidades de expansión de la franquicia a largo plazo, se posicionó no solo como propietario del club, sino como guardián del crecimiento del fútbol en Estados Unidos. La llegada de superestrellas mundiales a Miami ya ha comenzado a dar sus frutos, con un aumento de los ingresos y la explosión de la marca del club en todo el mundo. Pero el Inter Miami es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Su imperio de marcas se extiende por todos los sectores. Asociaciones duraderas con Adidas, colaboraciones con Maserati y Tudor, e incluso incursiones en el mundo de las bebidas de lujo con el Whiskey Hague Club. Estos acuerdos no son solo patrocinios, sino asociaciones basadas en el capital, que garantizan fuentes de ingresos que crecen, incluso cuando él no las promociona activamente. Entre bastidores, los expertos financieros señalan los fideicomisos y las sociedades offshore en Mónaco y las Bahamas, estructuras diseñadas para proteger el patrimonio y optimizar la fiscalidad. Esto permite que los ingresos de las empresas globales fluyan a través de algunos de los centros financieros más discretos del mundo, amplificando los beneficios y reduciendo la exposición. Lo que hace que su imperio sea tan distintivo es su longevidad. Mientras que la mayoría de los deportistas ven cómo su marca se desvanece a los pocos años de retirarse,
Él ha seguido siendo relevante culturalmente durante más de 2 décadas. Ha dominado el arte de la reinvención, de futbolista a icono de la moda, de jugador a empresario, de celebridad a magnate. Y, a diferencia de muchos de sus compañeros, su imperio no se basa solo en la nostalgia, sino que genera nuevos ingresos cada año. Esta capacidad para seguir siendo relevante en un mundo cambiante lo distingue del resto, pero también plantea la pregunta: ¿quién de entre las estrellas actuales tiene la visión y la disciplina necesarias para construir algo similar? Hay un candidato que está emergiendo, aunque su estilo es mucho menos llamativo. Un delantero noruego, aún en los inicios de su carrera, ya está sembrando las semillas de un futuro financiero tan calculado y clínico como su remate en el campo. Erling Haaland, el inversor silencioso. No todas las superestrellas buscan ser el centro de atención. Algunas construyen imperios en silencio, sin los lujosos patrocinios ni la constante atención de los medios de comunicación. Y pocos encarnan esto mejor que la sensacional estrella noruega, un jugador cuya presencia en el campo es ruidosa y devastadora, pero cuyas maniobras financieras son notablemente discretas. En el Manchester City, solo su contrato es monumental, un salario base de alrededor de 40 millones de euros al año, al que se suman bonificaciones por rendimiento que elevan aún más el total. Si a esto le añadimos las colaboraciones comerciales, sus ingresos lo sitúan cómodamente entre la élite del fútbol. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus compañeros, no invierte esta fortuna en yates, fiestas o exhibiciones extravagantes. Su imperio se está construyendo en silencio. Informes en Noruega lo vinculan con participaciones accionarias en empresas tecnológicas y startups de eSports, industrias que reflejan los intereses de una generación más joven. Para él, no se trata solo de crear riqueza, sino de alinearse con sectores que están dando forma al futuro del entretenimiento, las finanzas y la cultura digital. Las inversiones en etapas tempranas pueden no ser noticia, pero pueden generar ganancias exponenciales, especialmente cuando se eligen con paciencia y precisión. Su cartera inmobiliaria también refleja este enfoque discreto. Las lujosas viviendas en Marbella y Oslo le proporcionan seguridad, estatus y revalorización, sin la ostentación que suele asociarse a la riqueza del fútbol. No hay grandes fincas que aparezcan en la prensa sensacionalista, solo propiedades estratégicas y cuidadosamente seleccionadas. Lo que distingue a su estrategia es la disciplina. No parece perseguir las ganancias rápidas ni los titulares más llamativos. En cambio, su estrategia financiera refleja su estilo en el campo: eficiente, calculada y brutalmente eficaz. Si algunas estrellas construyen imperios promocionándose como iconos globales, su modelo se acerca más al de un inversor silencioso, que observa cómo sus activos crecen discretamente en segundo plano. Pero ni siquiera los inversores más discretos pueden escapar a las comparaciones. Y mientras este fenómeno noruego representa el futuro de la prudencia financiera, otra superestrella de África ha tomado un camino muy diferente. Para él, la riqueza no consiste solo en asegurar activos o financiar nuevas empresas. También consiste en devolver lo recibido, canalizando millones hacia fundaciones y proyectos que unen su fortuna con la filantropía. Desde el silencio de Escandinavia, la historia se traslada ahora a Egipto, donde un icono mundial, aclamado como el rey, ha amasado una fortuna oculta mientras apoya causas que van mucho más allá del fútbol. Mohamed Salah. Los millones ocultos del rey egipcio. Es más que un futbolista en su país natal. Es un icono nacional, un símbolo de orgullo, y a menudo se le conoce simplemente como el rey. Pero detrás de los goles, los premios y la adoración de millones de personas se esconde una fortuna gestionada con precisión y una red de activos que se extiende mucho más allá de la Premier League. En el Liverpool, sus ingresos se encuentran entre los más altos del club, un contrato valorado en más de 18 millones de euros anuales, al que se suman bonificaciones que recompensan su brillantez constante en el campo. Si a esto le sumamos sus acuerdos de patrocinio con gigantes como Adidas, Pepsi y Vodafone, sus ingresos anuales totales superan con creces los 35 millones de euros. Pero, al igual que otros grandes de su generación, lo más interesante de su riqueza es cómo ha decidido utilizarla. En Egipto, su cartera inmobiliaria es tan amplia como discreta. Los informes lo vinculan con casas de lujo y propiedades inmobiliarias valoradas en millones, desde urbanizaciones cerradas en El Cairo hasta villas privadas cerca de Alejandría. En el extranjero, ha adquirido propiedades en Londres, lo que garantiza que su huella financiera se extienda a uno de los mercados más lucrativos del mundo. Estos activos son más que símbolos de éxito, son anclas que garantizan el valor en todas las divisas y regiones. Pero quizás el aspecto más distintivo de su fortuna es su compromiso con fundaciones y proyectos filantrópicos. Desde la financiación de escuelas y hospitales en Egipto hasta la contribución a causas humanitarias internacionales,
se ha convertido en una de las pocas superestrellas que canaliza su riqueza hacia su comunidad. Esta doble estrategia, acumular activos y ampliar las iniciativas benéficas, garantiza que su imperio no sea solo financiero, sino también social. Las sociedades offshore también forman parte de su estructura. Las discretas empresas registradas en el extranjero le permiten acceder a ventajas fiscales, flexibilidad de inversión y privacidad financiera. También le sitúan en el mismo círculo que otros iconos mundiales, que utilizan estas herramientas no solo por motivos de confidencialidad, sino también por motivos de eficiencia. Al final, su fortuna cuenta dos historias: la de un futbolista que asegura la riqueza generacional y la de un filántropo que da forma a un legado más grande que él mismo. Pero mientras su imperio combina la riqueza con la filantropía, otra estrella europea ha adoptado un enfoque muy diferente: recurrir a la tecnología, las criptomonedas y los activos digitales como base de su fortuna. Desde las calles de Varsovia hasta los estadios de Barcelona, el siguiente capítulo revela a un magnate que no apostó por la tradición, sino por el futuro del dinero en sí. Robert Lewandowski, el magnate de las criptomonedas. Para la mayoría de los futbolistas, la riqueza se basa en contratos, patrocinios y propiedades. Pero para el mejor delantero de Polonia, la historia da un giro diferente. En lugar de depender únicamente de los activos tradicionales, ha mirado hacia la frontera digital, criptomonedas, NFT y startups tecnológicas, forjándose una reputación como el magnate silencioso de las criptomonedas del fútbol. En el Barcelona, su salario se estima en 20 millones de euros al año, una cifra que lo sitúa entre los mejor pagados de Europa. Los patrocinios con marcas como Nike y Huawei le reportan millones más. Pero mientras muchos de sus contemporáneos invierten su riqueza en coches y villas, él ha destinado una parte significativa a empresas de blockchain. Hay informes que lo vinculan con intercambios de criptomonedas y mercados de NFT, inversiones realizadas mucho antes de que el auge de los activos digitales llegara a la corriente principal. Al actuar con antelación, se posicionó no solo como beneficiario del aumento de las valoraciones, sino también como rostro reconocible de la tecnología. Las colaboraciones con empresas de blockchain y plataformas de juegos convirtieron su marca en un puente entre el fútbol y la economía digital. Al mismo tiempo, ha invertido en startups de Alemania y Polonia, desde aplicaciones de fitness hasta empresas de tecnología deportiva. Estas empresas se ajustan perfectamente a su imagen profesional: rendimiento, eficiencia y disciplina. Se trata de una estrategia de diversificación diseñada para sacar partido de los sectores que darán forma a la próxima década. Por supuesto, no ha ignorado la forma más convencional de generar riqueza. Sus propiedades inmobiliarias en Varsovia y Múnich siguen siendo considerables, lo que le garantiza rendimientos estables en mercados donde la demanda no ha hecho más que aumentar. Pero es la parte digital de su cartera lo que le distingue. En una época en la que muchos deportistas se muestran cautelosos a la hora de entrar en mercados volátiles, él ha aceptado el riesgo y, al hacerlo, se ha labrado una reputación como uno de los inversores más visionarios del fútbol. Su fortuna representa una mezcla de tradición e innovación: contratos estables, propiedades inmobiliarias estables, pero también apuestas digitales volátiles que podrían multiplicar su valor. Es una cartera que refleja tanto su agudo instinto como su voluntad de diferenciarse del resto. Pero mientras él se ha aventurado con audacia en el futuro del dinero, otro icono ha adoptado un enfoque más atemporal, combinando su carisma natural con un imperio empresarial basado en la fuerza, el estilo y el dominio. Desde Suecia hasta Milán, pasando por Los Ángeles y Estocolmo, la siguiente historia pertenece a un guerrero vikingo que construyó su imperio con la misma ferocidad con la que jugaba al fútbol. Zlatan Ibrahimović, el imperio vikingo. Pocos jugadores en la historia del fútbol han combinado el carisma, la controversia y el dominio como el imponente delantero sueco. En el campo, era temido por su poder y elegancia. Fuera del campo, construyó una fortuna que refleja su personalidad: audaz, sin complejos y más grande que la vida. A lo largo de una carrera que abarca más de 2 décadas, sus ganancias superaron los 190 millones de euros, recaudados en algunos de los clubes más importantes del mundo: Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, PSG, Manchester United, Milán y LA Galaxy. Cada movimiento no solo tenía que ver con la gloria deportiva, sino también con el apalancamiento financiero, asegurando que cada contrato lo posicionara entre los mejor pagados de cualquier liga en la que participara. Pero los contratos eran solo la base. Su verdadero imperio reside en los negocios que ha construido en torno a su imagen. Un ejemplo clave es su papel como accionista en empresas tecnológicas y franquicias de gimnasios de lujo, iniciativas que amplían su alcance mucho más allá del fútbol. Estos proyectos encajan perfectamente con su marca: fuerza, rendimiento y exclusividad.
Los bienes raíces también han desempeñado un papel importante en su riqueza. Sus villas en Suecia, Los Ángeles y Milán son más que residencias personales. Son activos ubicados en algunos de los mercados inmobiliarios más codiciados, cuidadosamente seleccionados para combinar el estilo de vida personal con el valor de la inversión a largo plazo. Sin embargo, quizás lo más llamativo sea cómo se convirtió en una marca global sin diluir su personalidad. A diferencia de otros jugadores que buscan el atractivo universal, él abrazó su papel de antihéroe del fútbol. La arrogancia, la bravuconería, las frases inolvidables. Todo ello formó parte de una imagen cuidadosamente cultivada que se vendió muy bien. Los patrocinios, los contratos publicitarios y las apariciones fluyeron no a pesar de su imagen, sino gracias a ella. De este modo, su imperio es tan único como su carrera, menos conformista y más diferenciador. Entendió que, en un mercado global inundado de estrellas del fútbol, la moneda más valiosa es la singularidad. Y con ello, monetizó no solo el éxito, sino también la personalidad. Sin embargo, por muy singular que haya sido su enfoque, no es el único que encontró la fortuna en lugares inusuales. Otro ganador de la Copa del Mundo, conocido por su creatividad y talento, eligió un camino muy diferente, uno que no lo llevó a los gimnasios ni a la tecnología, sino al mundo de las carreras de caballos y los viñedos. Del imperio vikingo pasamos ahora a Francia, donde un delantero apasionado por los caballos transformó esa pasión en un negocio multimillonario. Antoine Griezmann, el millonario de las carreras de caballos. Para algunos futbolistas, la riqueza es un medio para comprar coches, villas o jets privados. Pero para un ganador francés de la Copa del Mundo, la fortuna se ha canalizado hacia algo mucho más inusual: el mundo de las carreras de caballos y los viñedos. Es una historia de pasión convertida en negocio, donde los sueños de la infancia se convirtieron en empresas multimillonarias. En el Atlético de Madrid y más tarde en el Barcelona, sus contratos y bonificaciones alcanzaron más de 25 millones de euros anuales, lo que los situó entre los mejor pagados de Europa. Los acuerdos de patrocinio con Puma y empresas de juegos de azar aumentaron aún más sus ingresos. Pero en lugar de seguir los caminos convencionales de los bienes raíces o el estilo de vida ostentoso, invirtió en lo que realmente le apasionaba. Las carreras de caballos se convirtieron en su obsesión privada. Fundó una cuadra y un negocio de cría en Francia, adquiriendo puras sangres que compiten en prestigiosas carreras. Lejos de ser un hobby, esta aventura se ha convertido en una empresa seria, con caballos valorados en millones y fuentes de ingresos vinculadas a las carreras, la cría y las ventas. En un deporte en el que el prestigio y los beneficios a menudo se solapan, se ha labrado un nombre no solo como futbolista, sino como una figura respetada en los círculos ecuestres. El vino ha sido otra piedra angular de su cartera. Los informes lo vinculan con inversiones en viñedos en Francia, lo que le aporta prestigio cultural y seguridad financiera a largo plazo. Los viñedos, al igual que los caballos, son activos que requieren paciencia y visión, cualidades que se alinean con su personalidad fuera del campo. No se trata de inversiones a corto plazo, sino de proyectos de legado, diseñados para durar décadas y llevar su nombre a industrias muy alejadas del fútbol. Lo que hace que su historia sea llamativa es el contraste. En el campo, es conocido por su talento, creatividad y rapidez en la toma de decisiones. Fuera de él, su fortuna refleja paciencia, tradición y una profunda pasión personal. A diferencia de las inversiones elegidas solo por la imagen o la diversificación, su imperio refleja sus intereses: construir riqueza en torno a lo que más le gusta. Sin embargo, las inversiones por pasión tienen sus riesgos. Las carreras de caballos y los viñedos son industrias vulnerables a la volatilidad, los mercados y el clima. Aún así, su compromiso muestra a un futbolista dispuesto a apostar no solo por el talento, sino también por la visión. Y aunque su historia es una de herencia y tradición, otro francés de su generación ha tomado un camino muy diferente. De Turín a Manchester, y ahora a los centros financieros de Dubái, ha utilizado estructuras offshore e inversiones en el desierto para forjar una fortuna arraigada en las finanzas globales. Paul Pogba, de Dubai Holdings. Para algunos jugadores, la riqueza se define por los trofeos y los patrocinios. Sin embargo, para esta estrella francesa, la historia ha sido más compleja. Las lesiones, las controversias y las temporadas irregulares pueden haber ralentizado su carrera futbolística, pero financieramente ha seguido asegurándose una posición poderosa, basada en redes globales e inversiones estratégicas, especialmente en Dubái. Entre sus contratos con el Juventus y el Manchester United, sus ganancias profesionales superaron los 100 millones de euros. Si a esto le sumamos los patrocinios con Adidas y Pepsi, amasó una fortuna con la que la mayoría de los jugadores solo pueden soñar. Pero en lugar de limitarse a depender de los salarios del fútbol, recurrió a uno de los centros financieros de más rápido crecimiento del mundo.
los Emiratos Árabes Unidos. Los informes apuntan a inversiones con sede en Dubái, gestionadas a través de estructuras offshore, es decir, empresas y fideicomisos diseñados para proteger los activos y ofrecer condiciones fiscales favorables. Estos vehículos le permitieron canalizar discretamente sus ingresos hacia oportunidades de alto rendimiento, desde el sector inmobiliario hasta el capital privado. En Dubái, las torres de lujo y las promociones exclusivas son más que simples viviendas. Son imanes para el capital global, y él se posicionó para beneficiarse de ello. Al mismo tiempo, ha mantenido propiedades más cerca de casa. Las villas en París y Guinea conectan su imperio financiero con sus raíces, lo que garantiza que su cartera se distribuya entre múltiples regiones y divisas. Este equilibrio entre Europa, África y Oriente Medio refleja una estrategia deliberada, una presencia global que garantiza la estabilidad independientemente de dónde le lleve su carrera. Lo que hace que su fortuna sea especialmente interesante es el momento en que se produjo. En momentos en los que su carrera deportiva se enfrentaba a la incertidumbre, sus inversiones le garantizaron la continuidad. Mientras el mundo debatía sobre sus lesiones o su estado de forma, su imperio financiero crecía silenciosamente, protegido dentro de estructuras invisibles para la mayoría de los aficionados. Es un recordatorio de que, para los mejores jugadores, las carreras pueden tambalearse, pero la riqueza, si se gestiona con cuidado, sigue creciendo. Sin embargo, si su fortuna representa la resiliencia, el siguiente capítulo cuenta una historia diferente, la de una jubilación anticipada, un potencial desperdiciado y una fortuna que permanece en gran parte oculta. Porque, aunque la carrera de una superestrella belga terminó antes de lo esperado, su riqueza, acumulada durante sus años de esplendor en el Chelsea y el Real Madrid, sigue existiendo en las sombras. Eden Hazard, la fortuna olvidada. Pocas carreras en el fútbol moderno han suscitado tanto debate como la de la que fuera la estrella más brillante de Bélgica. En su apogeo, era imparable. Deslumbraba a los defensas, levantaba trofeos y protagonizó uno de los traspasos más caros de la historia. Pero a medida que las lesiones se acumulaban y su forma física decayó, su carrera terminó mucho antes de lo esperado. Sin embargo, detrás de la decepción en el campo, se esconde una verdad diferente. Financieramente, sigue siendo uno de los jugadores más discretamente seguros de su generación. Su fichaje por el Real Madrid en 2019, procedente del Chelsea, tuvo un coste de 100 millones de euros, lo que le convirtió en el jugador belga más caro de todos los tiempos. En el Madrid, su contrato le reportaba alrededor de 20 millones de euros al año, incluso en las temporadas en las que apenas jugaba. A lo largo de su carrera, estos ingresos se acumularon hasta convertirse en una fortuna que, aunque rara vez se comenta, le sitúa firmemente entre los jugadores más ricos de Europa de su época. Pero, a diferencia de otros que dan a conocer sus negocios, sus inversiones han sido muy discretas. Hay informes que lo vinculan con participaciones empresariales en Bélgica, entre ellas en empresas relacionadas con el sector inmobiliario y negocios locales. Su patrimonio también está vinculado a viviendas de lujo en Bélgica y España, que le ofrecen estabilidad y valor a largo plazo, incluso cuando su carrera futbolística se desvanece. A esto se suman los coches, los patrocinios y los derechos de imagen. Aunque su marca nunca alcanzó el dominio mundial de Messi o Ronaldo, los patrocinios durante sus años en el Chelsea le reportaron millones. En combinación con un estilo de vida que, para los estándares del fútbol, se ha mantenido relativamente discreto, su fortuna se ha conservado de forma más eficaz de lo que muchos creen. Lo que hace que su caso sea inusual es la percepción. Públicamente, su carrera se considera a menudo como un potencial no realizado, un talento que brilló con fuerza, pero que terminó demasiado pronto. Sin embargo, desde el punto de vista financiero, representa lo contrario. Un jugador cuyos contratos, fichajes e inversiones discretas le dejaron una fortuna que perdurará mucho después de que desaparezca de la palestra. Aún así, aunque su imperio es discreto, carece de la diversificación que se observa en otros. Y ese contraste se hace evidente en el siguiente capítulo, donde otro centrocampista de la misma generación amasó una fortuna basada no solo en los salarios del fútbol, sino también en el turismo, los bienes raíces y el capital oculto, convirtiendo la belleza costera de Croacia en la columna vertebral de su imperio. Luka Modric, los activos secretos del maestro croata. A primera vista, su historia es la de un futbolista brillante, ganador del Balón de Oro, habitual de la Liga de Campeones y motor tanto del Real Madrid como de la selección croata. Pero detrás de la elegancia de su juego se esconde un imperio más discreto, construido no a través del espectáculo, sino mediante cuidadosas adquisiciones a lo largo de la costa adriática y redes financieras discretas. En el Real Madrid, su salario anual se estima en unos 18 millones de euros, a los que hay que añadir varios millones más en concepto de bonificaciones. Si a ello le sumamos los patrocinios de Nike y otros socios globales, las ganancias de su carrera superan con creces los 9 dígitos,
Sin embargo, la verdadera historia no reside en su salario, sino en cómo ha decidido conservarlo y aumentarlo. En Croacia, su riqueza se basa en propiedades inmobiliarias a lo largo de la costa dálmata, algunas de las más valiosas del país. Las villas y hoteles enclavados en el paisaje adriático no solo sirven como refugios personales, sino como activos que se revalorizan en un mercado turístico en auge. La costa croata se ha convertido en un imán para el capital mundial, y él se ha posicionado en el centro de ella. También se le ha relacionado con participaciones en empresas turísticas y hoteleras, inversiones que le permiten beneficiarse del creciente estatus de Croacia como destino de viajes de lujo. Estas empresas generan ingresos recurrentes, incluso cuando él está lejos de casa, lo que garantiza que su imperio esté vinculado a industrias con resistencia a largo plazo. Según se informa, las estructuras offshore también han desempeñado un papel importante, proporcionándole las mismas ventajas de las que disfrutan muchas de las estrellas más ricas del fútbol: eficiencia fiscal, discreción y flexibilidad transfronteriza. Aunque estas herramientas permanecen ocultas a la vista del público, constituyen el andamiaje de fortunas que van mucho más allá del fútbol. Lo que hace que su perfil financiero sea tan atractivo es su alineación con su personalidad en el campo. Al igual que su juego es sutil, eficiente y discreto, también lo es su imperio. Activos cuidadosamente seleccionados, rara vez alardeados, silenciosamente eficaces. No es un showman con yates y jets, sino un estratega con tierras, negocios y estabilidad. Y sin embargo, si su imperio refleja un dominio silencioso, la siguiente historia no podría ser más diferente. Porque al otro lado del vestuario del Barcelona esperaba un compañero de equipo cuyas ambiciones se extendían hasta los miles de millones. Un defensa convertido en empresario, que no solo construyó un legado futbolístico, sino un vasto imperio de tecnología, medios de comunicación e inversiones globales, transformándose en uno de los visionarios empresariales más audaces del fútbol. Gerard Piqué. La visión del multimillonario tecnológico. Durante años, fue conocido como uno de los defensas más fiables del Barcelona, un líder en el campo y un campeón a nivel de club e internacional. Pero, lejos del fútbol, estaba construyendo algo que pocos jugadores imaginaban posible: un imperio empresarial de 1.000 millones de euros en la intersección del deporte, los medios de comunicación y la tecnología. La pieza central de su fortuna es Cosmos Holdings, la empresa que cofundó. En 2018, Cosmos cerró un acuerdo por valor de más de 3.000 millones de euros con la Federación Internacional de Tenis para renovar la Copa Davis. Fue una decisión que conmocionó al mundo del deporte. Un futbolista que se adentraba en el tenis con una de las inversiones más ambiciosas de la historia del deporte moderno. Aunque la asociación se enfrentó a retos, demostró la magnitud de su visión: no solo invertir, sino remodelar industrias. Cosmos se expandió rápidamente a los videojuegos, los deportes electrónicos, las empresas de medios de comunicación y los NFT, lo que refleja una cartera creada para la generación digital. A diferencia de las inversiones tradicionales de los jugadores en bienes raíces u hoteles, su imperio se basa en la propiedad intelectual y la tecnología, negocios diseñados para crecer a nivel mundial, con o sin su participación personal. También acumuló una impresionante cartera inmobiliaria, con propiedades en Barcelona y Miami, valoradas en más de 25 millones de euros. Estas afianzan su fortuna en mercados estables, mientras que sus empresas más arriesgadas apuntan a un crecimiento exponencial. Las estructuras offshore y las asociaciones privadas también han formado parte del panorama, lo que garantiza que incluso sus movimientos más audaces estén respaldados por la eficiencia financiera. Lo que le distingue es su ambición. Mientras que muchos jugadores piensan en términos de salarios y patrocinios, él piensa en términos de industrias y mercados. Ha demostrado que la influencia de un futbolista puede extenderse mucho más allá del estadio, hasta las salas de juntas, las empresas tecnológicas emergentes y las negociaciones multimillonarias. En este sentido, su imperio financiero es quizás el más radical de todos. De defensor a disruptor, su trayectoria refleja un nuevo arquetipo: no solo un futbolista inversor, sino un futbolista empresario, que reescribe las reglas de lo que es posible después de una carrera como jugador. Lo que hemos descubierto aquí son solo las fortunas de las mayores estrellas del fútbol, los imperios ocultos construidos lejos de las luces del estadio. Pero el dinero es solo una parte de la historia. Porque más allá de las fortunas se esconden secretos, decisiones e identidades que el mundo nunca debió ver. Si quieres profundizar más, no te pierdas nuestro vídeo, donde revelamos la doble vida de los reyes.